Entonces, en función, digamos, de estos dos elementos, primero, la experimentación generando neurosis experimentales, la experimentación curando neurosis experimentales, y en función de la necesidad de medir, de eliminar variables intermedias y del énfasis científico positivista experimental, se han desarrollado distintos tratamientos conductuales o técnicas de intervención conductuales, ¿sí? Vamos a empezar a revisar estas técnicas de intervención, ¿ok? Y la primera que voy a revisar es la técnica que se llama terapia de exposición. Terapia de exposición. No sé si alguien, bueno, seguramente lo leyeron, espero que sí, me pudiera platicar de qué trata la terapia de exposición, por favor. Un ejemplo de esta terapia de exposición es, les pongo el ejemplo, ¿no? De hecho, es un ejemplo de una maestra mía que se dedicaba a la clínica de la conducta y que justamente nos hablaba de este ejemplo, ¿no? Una persona que tenía ansiedad social, ¿no? Entonces no se podría exponer o le daba mucho miedo exponerse cuando había mucha gente, ¿sí? Ahora, lo que hizo esta maestra con esta persona fue lo siguiente. Obviamente le explicó y le dijo, bueno, el tratamiento que vamos a utilizar es el siguiente, ¿okay? Lo que vamos a hacer es que vamos a llevarte a un lugar donde hay mucha gente. Este lugar era el metro, ¿sí? Vamos a llevar un tanque de oxígeno por si puede pasar algo, pero te vamos a dejar ahí durante un tiempo. ¿Okay? Vamos a estar ahí un tiempo, tú y yo, y vamos a ver cómo funciona, ¿no? Entonces, evidentemente, esta persona al principio empezó a sentir mucha ansiedad, ¿sí? Al principio del experimento, ¿no? O de la intervención. Pero después de cierto tiempo expuesto a la cantidad de gente, dejó de sentir esa ansiedad. Dejó de sentir esa ansiedad, ¿no? Lo que quiere decir que, de alguna u otra manera, se desactivó la ansiedad y la persona empezó a sentir, no tranquilidad, pero sí mucho cansancio, y después se sintió tranquilo, ¿ok? Les explico esto con una gráfica para que la puedan ver. ¿Okay? Entonces les explico cómo funciona esta situación, ¿ok? Aquí está la medición de la respuesta de ansiedad de la persona, ¿sí? Aquí está la medición de la respuesta de ansiedad. Entonces, cuando la persona se expone, por ejemplo, a estar frente a mucha gente, empieza muy rápido a incrementar su nivel de ansiedad. ¿Ok? Mucho, ¿sí? Aquí llegamos al minuto 30 de exposición. ¿Ok? Y al minuto 30, lo que empieza a suceder de manera súbita es que la respuesta de ansiedad empieza a bajar. ¿Ok? Entonces llega un momento en que para el minuto 60, la persona está junto o en la presencia de muchas personas sin experimentar ansiedad. ¿Ok? Eso lo que genera es un reaprendizaje, ¿no? Porque la persona empieza a asociar la sensación de tranquilidad con estar con mucha gente al mismo tiempo. Y eso produce un reaprendizaje. Técnicamente la persona aprende a estar con mucha gente sin sentir ansiedad, ¿sí? Pero primero tiene que cumplirse esta curva, ¿sí? Esto es normal. Es normal que la persona al principio empiece a sentirse muy mal. Pero llega un momento en que se activa un mecanismo cerebral, que les voy a poner el nombre del mecanismo cerebral, que se llama, se los pongo aquí en la pantalla, inhibición transmarginal. ¿Okay? ¿Qué es la inhibición transmarginal? Justamente implica que una persona puede experimentar hasta cierto grado de angustia. Llega un momento en que la angustia es tan grande que pareciera que se desactiva el mecanismo de angustia y entonces la persona empieza inmediatamente, así de súbito, a disminuir su ansiedad. ¿Ok? ¿Qué es importante para utilizar este mecanismo o este procedimiento? Hay varias cosas importantes, ¿sí? Uno, si cuando la persona empieza a sentirse más ansiosa, yo, digamos que me da miedo y le digo, bueno, ya vamos a salirnos, eso no va a funcionar. Al contrario, la persona va a aprender a generar mucha más ansiedad frente a ese estímulo.
Entonces, si la persona siente mucha ansiedad, y yo lo retiro del estímulo, no le estoy ayudando en nada, sino que le estoy afectando. Porque lo que le estoy enseñando, el aprendizaje es, genera rápido ansiedad frente a ese estímulo para que rápido te quiten de él. ¿Sí me estoy explicando? Y segunda característica, tampoco funciona, por ejemplo, si la persona se desmaya. ¿Qué puede pasar? ¿No? Si la persona se desmaya aquí, entonces ya no funciona. Sino que se tiene que esperar a que se lleve a cabo toda la curva, toda completita, y una vez estando tranquilo, la persona tiene que estar cierto tiempo frente al estímulo ansiógeno. ¿Ok? ¿Me estoy explicando con la idea? Para el terapeuta es muy importante saber que no puede dejar que, no puede sacar a la persona antes de que se verifique esta curva. ¿Ok? Bueno, ¿dudas, chicos? Ok. ¿Para qué sirve este tipo de tratamiento? En realidad sirve para varias cosas. Lo más evidente son las fobias, ¿no? Es un buen tratamiento para las agorafobias, acrofobias, zoofobias, claustrofobias, etc. ¿Ok? ¿Para qué otro tipo de, digamos, problemáticas creen que funciona? ¿Sí? Pero en realidad es bastante útil para algunos mecanismos obsesivos, ¿no? Por ejemplo, una persona que le tenga mucha ansiedad a digamos, un lugar con polvo, o un lugar con ¿cómo se llama? Con un poco sucio, desordenado, puede funcionar bien, ¿sí? Exponerlo sin que la persona pueda limpiar, o hacer nada por el estilo. ¿Ok? Les voy a leer una pequeña viñeta clínica donde un terapeuta le presenta a un paciente, digamos, un proceso de inhibición de terapia por exposición. ¿Ok? Dice lo siguiente: como recordará de nuestras reuniones anteriores, creemos que los ataques de pánico en esencia son falsas alarmas, emitidas por su cuerpo en respuesta a una clave o señal que usted ha aprendido a asociar con el peligro o una amenaza. El problema, por supuesto, es que estas falsas alarmas de pánico no son ciertas. No obstante, el temor asociado con los ataques de pánico es bastante real. Del mismo modo en que las falsas alarmas son fenómenos aprendidos, el tratamiento contra ellas también comprende experiencias de reaprendizaje, experiencias que vamos a planear. El término que usamos aquí para describir estas experiencias de aprendizaje correctivo es terapia de exposición. La lógica básica de la terapia de exposición es bastante simple. Vamos a exponernos a situaciones que se han asociado con ataques de ansiedad y pánico, y esto le proporcionará la oportunidad de aprender tres cosas. Uno, los síntomas de ansiedad y pánico pueden controlarse utilizando técnicas de relajación y afrontamiento cognitivo. De hecho, aprenderá que es capaz no solo de reducir esos síntomas problemáticos, sino que lo producirá a voluntad. Dos, aprenderá que no hay base para el temor asociado con sus ataques de pánico. Y tres, por último, aprenderá a romper la asociación entre las claves que le señalan sus ataques de temor de pánico y se enseñará formas nuevas de responder durante la exposición a estas claves asociadas al pánico, ¿no? Entonces, obviamente cuando yo le presento esto a un paciente, lo tengo que hacer de una manera bastante sutil, ¿no? Le tengo que decir al paciente en qué consiste, qué va a ganar y también qué cosas pueden salir mal, ¿no? Pero es una técnica que en términos generales funciona bastante bien, ¿no? Ahora, esta técnica también se le llama, un poco para que lo tengan, me interesa que tengan los otros nombres, también se le puede llamar, o se le suele llamar, técnica de flooding. Se los voy a anotar acá en la pantalla. Técnica de flooding o inundación. Y también se le suele llamar terapia de implosión.
Digo, solo por si se llegan a encontrar estos nombres, también son correctos. Terapia de implosión. Implosión. ¿Okay? Y como ya nos decía Shally, para poderlo aplicar, tenemos que tener en cuenta las siguientes situaciones. ¿Okay? La exposición debe tener una duración larga. Esto es muy importante, que la exposición dure cierto tiempo. ¿Sí? Que la exposición debe repetirse hasta eliminar por completo la ansiedad. ¿Sí? O sea, no tiene que ser, digamos, una única vez, sino hasta que se elimine completo. ¿Sí? Debe ser graduada la exposición y los pacientes deben poner atención o interactuar con el estímulo temido. ¿Sí? Y evidentemente la exposición debe provocar ansiedad. Si no provoca ansiedad la exposición, no va a funcionar. ¿Ok? Bueno, ¿dudas hasta acá? Ok. Ahora, voy un poco con el trasfondo, digamos, teórico de lo que es la terapia por implosión. ¿Ok? Y para eso voy a introducir para ustedes algunos conceptos o algunas notaciones. El primer conceptito que me interesa que tengan ustedes ahí presentes es algo que vamos a llamar SEKS. ¿Sí? Secas, así tal cual. Esto va con mayúscula. ¿Okay? No pierdan de vista que estoy explicando el fundamento teórico de la terapia de exposición. ¿Okay? ¿Qué es secas? Se los digo para que lo anoten, por favor. Es una situación estímulo condicionada de ansiedad. Secas, sí. ¿Okay? ¿Cuál puede ser una situación estímulo condicionada de ansiedad? Por ejemplo, estar en un lugar oscuro, por ejemplo, las arañas, por ejemplo, los animales, por ejemplo, los lugares abiertos, es decir, cualquier situación frente a la cual yo aprendí a responder con ansiedad es una secas, situación estímulo condicionada de ansiedad. ¿Okay? Ahora, una situación condicionada de ansiedad siempre produce, por regla general, lo siguiente que voy a poner acá, que es una respuesta condicionada de ansiedad. Sí, es muy intuitivo lo que estoy diciendo. Una situación estímulo condicionado de ansiedad provoca como regla general una respuesta condicionada de ansiedad de distintas intensidades. Pueden ser respuestas muy grandes o respuestas muy pequeñas. ¿Ok? ¿Vamos bien hasta ahí? Esto es muy intuitivo. ¿Sí? Ahora, lo siguiente que voy a decir probablemente no sea tan intuitivo. ¿Sí? Entonces, espero que esta parte la entendamos bien. Por ejemplo, en el paciente de mi maestra, su situación condicionada de ansiedad era una multitud de gente. Y su respuesta de ansiedad era taquicardia, sensación de pérdida de aliento, opresión en el pecho, se le adormecían las manos, etc. ¿Sí? Quiero que entiendan lo siguiente, por favor. ¿Sí? Esto no es tan intuitivo. Esta respuesta condicionada de ansiedad, y por eso lo estoy poniendo así, equivale a un estímulo discriminante. ¿Sí? Un estímulo discriminante. ¿Sí? Que para ponerlo en términos más sencillos, un estímulo discriminante es una señal. ¿Ok? O sea, esa situación estímulo condicionada de ansiedad produce una respuesta de ansiedad, taquicardia, de hecho lo voy a poner acá. Me pongo entre paréntesis,
taquicardia, produce adormecimiento de las manos, opresión en el pecho. ¿Okay? En este paciente en particular, esa es su respuesta de ansiedad. ¿Okay? Y esa taquicardia, adormecimiento de las extremidades y opresión en el pecho funciona como señal, o sea, es un estímulo discriminante. Funciona como señal. ¿Okay? ¿Señal para qué? Señal para producir. Cuando el paciente siente eso, eso es una señal para que él produzca una conducta operante. Le vamos a poner CO. Y esa conducta operante es una conducta de evitación o escape. ¿Okay? Entiendan la idea. Cada vez que el paciente, su cuerpo le manda esa señal, el paciente tiene una conducta operante de evitación o de escape. ¿Okay? Por ejemplo, ¿qué significa ED, profe? ED es estímulo discriminante. Estímulo discriminante. ¿Okay? Que, insisto, un estímulo discriminante es una señal. Esa señal le dice al paciente, tienes que evitarlo o tienes que huir. Si ya estás en la situación, sal corriendo. Si estás en peligro de estar en la situación, evítalo. ¿Okay? Y una vez que el paciente lleva a cabo la evitación o el escape, ¿sí? ¿Sí? O sea, cuando el paciente huye de la situación o escapa de la situación, va a experimentar de inmediato, y por eso se los pongo así, esa conducta de evitación o escape va a ser reforzada de forma negativa, porque el paciente va a sentir alivio. ¿Sí? Es decir, va a dejar de sentir esto. ¿Sí? Entonces, el alivio que siente el paciente, el alivio que experimenta, retroalimenta. Te voy a poner la retroalimentación. Si encuentro una flechita adecuada, aquí hay una flechita adecuada. El alivio que siente el paciente retroalimenta la conducta de evitación y escape. ¿Okay? Así funciona más o menos esta respuesta fóbica. ¿Okay? Ahora, fíjense bien lo que pasa con la terapia de exposición, la que estamos platicando. ¿Okay? Es importante que ustedes ubiquen que yo estoy tratando de decir el fundamento teórico de la terapia de exposición. ¿Okay? No sé si alguien ubique dónde intervengo yo en la terapia de exposición, por favor. ¿Dónde interviene el terapeuta? ¿Qué es lo que hace el terapeuta? A lo mejor en la evitación o en el escape. Exactamente. Lo que hace el terapeuta, ¿sí? Y lo voy a poner en una diapositiva, ¿sí? Es que el terapeuta lo que hace es suprimir esta conducta. ¿Entendemos la idea? ¿Okay? Y si suprime esa conducta, entonces esa conducta ya no puede ser reforzada, porque uno solo puede reforzar conductas que existen. Entonces todo esto desaparece. ¿Ok? Y el paciente empieza a sentir ansiedad, 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 ansiedad. Pero llega un momento donde en vez de producir ansiedad, se produce algo así que podríamos llamar como cansancio. ¿Sí? O sea, el paciente, vamos a ponerle respuesta de cansancio. En pocas palabras, el paciente se cansó de emitir ansiedad. Entonces el paciente está flat. ¿Sí? Y como el paciente está cansado,
¿sí? Esta va a dejar de estar acá. Y entonces esto se va a pasar acá. Entonces, ahora la situación estímulo condicionada de ansiedad se asocia con cansancio y no con ansiedad. ¿Entendimos la idea?